La Iglesia de Cristo presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros, con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Cristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida. Buenas noches, queridos hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga. Como siempre es un placer estar aquí en este lugar para compartir con ustedes la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro Padre porque Él nos permite, dándonos la vida y la oportunidad de estar aquí para nuevamente compartir con ustedes un estudio bíblico. El tema de hoy es un tema interesante, que tiene mucho significado, tiene mucho valor, porque hay mucha gente pues que practica los aspectos, elementos de los cuales vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de los sacramentos. Recuerde que esto no es una crítica a las personas, sino que nosotros hablamos de doctrina. Nuestra intención no es ofenderle ni a usted ni a su conciencia, sino simple y sencillamente someter las doctrinas que existen a la luz de las escrituras. Si usted de casualidad practica una de estas, pues lo que nosotros le pedimos es que someta a escudriño bíblico si lo que usted practica es de acuerdo a la palabra. Simple y sencillamente eso. Hoy vamos a estudiar entonces el tema de los sacramentos, sus conceptos. Vamos a responder preguntas importantes como son bíblicos. Estamos nosotros los cristianos obligados a participar de ellos, a obedecerlos, a hacerlos. Y este tema pues lo va a desarrollar nuestro hermano José Quiroz, a cual pues saludo, mi querido hermano. Él tiene pues el privilegio de esta noche pues exponernos la palabra del Señor, desarrollando este interesante tema. Sin más preámbulos, entonces le damos el tiempo a nuestro querido hermano que desarrollará el tema de los sacramentos el día de hoy. Bendiciones, hermano, y buenas noches. Buenas noches a todos, que el Señor les esté bendiciendo grandemente, esperando se encuentren bien. Gracias por siempre tomar una pequeña hora de su tiempo para poder observar, para poder hablar, para poder escuchar, para poder reflexionar acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos estado hablando de muchos aspectos últimamente en el programa. Entonces, y como siempre mencionamos, el propósito de nosotros es tratar de enseñar o enseñar lo que dice la Escritura únicamente, ¿verdad? Entonces, sí, pues como lo hemos mencionado en cada programa, a veces el mencionar la Escritura va a generar incomodidad, pero no pasa nada con eso. Entonces, porque esa incomodidad trae un efecto, ¿verdad? Entonces, y el efecto pues no es negativo, sino que el efecto es positivo. Entonces, porque significa de que Dios nos está hablando, ¿verdad? Entonces, hablando un poco acerca de los sacramentos, los llamados sacramentos que tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, se le llama a estos sacramentos como señales externas, ¿verdad? Entonces, según la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, los sacramentos son señales externas, entonces administradas por el sacerdote, por las cuales la gente recibe como tal algo en específico, que eso en específico que reciben es la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de algo externo, pues por ende, al ser externo, es algo ajeno a las Escrituras. Entonces, por más de que se diga de que Cristo las instituyó, entonces se nos está enseñando en base a las Escrituras de que Cristo no instituyó los sacramentos. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente, en la Biblia, cualquier Biblia que usted agarre, ya sea Reina Valera o ya sea de cualquier otra versión, no va a encontrar absolutamente nada de sacramento en la Escritura, ¿verdad? Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque a lo largo de la historia
se han ido dando doctrinas y doctrinas y doctrinas, y eso pues es un peligro, porque ya lo hemos explicado, si bien es cierto, en otros programas, pero siempre mencionamos el hecho de que la doctrina es muy importante. Entonces, y hay que ver, por supuesto, qué tipo de doctrina es, y hay que ver de dónde viene esa doctrina, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente existen lo que son las doctrinas de hombre. Dice, para recordarles un versículo nada más, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea que desde hace mucho tiempo había algunas personas que quebrantaban el mandamiento de Dios como tal por la tradición. En pocas palabras, la tradición puede venir y sustituir como tal el mandamiento de Dios. Y lamentablemente esto es lo que pasa con esta cuestión de los sacramentos. Y si quiere recordar otro versículo, dice el versículo 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues hermano, me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Obviamente, como ya bien hemos explicado en otros programas, los mandamientos de hombres, la doctrina de hombres, no le va a llevar absolutamente a nada que ver con Cristo, sino de que estos mandamientos o doctrinas de hombres le van a afectar en su vida espiritual, ¿verdad? Lo van a llevar por el camino de perdición. Y también, como ya hemos leído en 1 Timoteo 4, donde Pablo dice acerca de las doctrinas de demonios que van a prohibir casarse, que van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces todo ese tipo de doctrinas no lo van a llevar absolutamente a nada bueno. Lo que queremos con este estudio es probar, hacer una pequeña comparación de determinados sacramentos, a ver si realmente los dice la Escritura o simple y sencillamente vienen de pura tradición, de pura invención humana. Antes de eso dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Entonces, lamentablemente, de entrada le digo yo que los sacramentos de la Iglesia Católica Romana no son los caminos de Dios, sino que son caminos torcidos, ¿verdad? Entonces, basados en enseñanza de hombre. ¿Por qué no hablamos un poco acerca del bautismo? Muy bien. La palabra bautismo, el tema bautismo se ha hecho muy popular dentro de las religiones, dentro de las iglesias. Entonces, pero si hablamos acerca del sacramento del bautismo, que le llama así la Iglesia Católica Romana, entonces, y revisamos a la luz de la Biblia, observamos que la forma de bautismo no es un bautismo bíblico, sino un bautismo humano. Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que los ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos que son ejemplos de personas adultas, razonables, que creyeron en el Evangelio, ¿verdad? Que después de bautizados perseveraron. Eso es lo que encontramos. No encontramos en ningún versículo de la Biblia, en ningún versículo de las Escrituras, a los apóstoles, a los discípulos, a los ancianos de la iglesia, absolutamente a nadie, ni al mismo Jesús, lo encontramos haciendo un bautismo acerca de los niños. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué dice el sacramento del bautismo? Bueno, viene el sacramento del bautismo, lo bautizan, y a la misma vez vienen y le llaman confirmación. Pero no es una confirmación bíblica, sino que todo lo contrario, viene a ser una confirmación humana, ¿verdad? ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay muchos versículos bíblicos que nos mencionan de manera específica cómo es el bautismo bíblico. Entonces nos dice que el bautismo bíblico, la persona tiene que haber creído en el Evangelio, tiene que haberse arrepentido, tiene que haber confesado el nombre de Jesucristo, y la persona se bautiza, siendo un acto voluntario. Entonces no un acto de no, ya le llegó la edad o ya le llegó el tiempo para que usted se bautice, o hay que bautizarlo para que no le pase nada malo,
para que no lo sigan los malos espíritus. La Biblia no enseña absolutamente nada de eso. Y la Biblia tampoco enseña acerca de una confirmación humana, porque no necesita, cuando usted se bautiza a través del bautismo bíblico, no necesita una confirmación humana. Porque desde el momento que se está bautizando, nos dice la Escritura de que hay alguien que se está enterando, y es Dios. Y nos está diciendo la Escritura de que cuando una persona se bautiza, cuando una persona se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Entonces, ¿qué más confirmación necesita? ¿Necesita usted acaso que humanamente se le confirme de que usted ha sido bautizado? No necesita eso. Entonces, ¿por qué? Porque eso no lo dice la Escritura. Entonces, es por eso que mencionábamos los versículos anteriormente, donde mencionábamos que la tradición muchas veces viene a sustituir el mandamiento de Dios, y es ahí donde se convierte en un problema. Entonces, lo que se tiene que evitar es que el tradicionalismo entre y saque el mandamiento de Dios. Entonces, porque no sirve de nada obedecer al tradicionalismo y dejar de lado el mandamiento de Dios. Mano Johnny. Interesante, hermano. La Biblia claramente dice y enseña la Escritura que el bautismo debe ser suministrado ¿a quién? A una persona, número uno, que ha creído en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando alguien cree que el Señor murió por sus pecados, que fue sepultado y que al tercer día el Señor resucitó conforme a las Escrituras, entonces esa persona cree en la buena noticia, que es el Evangelio, que Cristo murió por él, que fue sepultado el Señor, pero que al tercer día Él resucitó entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces existe esta buena noticia, existe el mensaje del Evangelio, y dice la Biblia que el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo. Pero es bien interesante, ¿por qué? Porque la persona tiene que creer en la noticia, tiene que obedecer el Evangelio, tiene que creer en estos actos que el Señor Jesucristo realizó en beneficio de nuestra salvación, que fue morir por nuestros pecados, ser sepultado y al tercer día resucitar de entre los muertos. Ahí está la base de nuestra fe, la base del cristianismo precisamente descansa en que el Señor resucitó de los muertos y cuando Él venga también nosotros seremos resucitados. Ahora bien, la pregunta interesante aquí es que quien obedece es una persona que ya tiene el conocimiento, ya tiene el raciocinio, ya tiene la capacidad de poder obedecer, de poder entender conceptos como son el Evangelio y conceptos que tienen que ver con la salvación de su alma, conceptos que tienen que ver con el conocimiento del pecado, porque la Biblia también enseña que aquel que necesita el bautismo o va a ser bautizado, entonces necesita arrepentirse de sus pecados, tal como lo enseñó el apóstol Pedro en Hechos 2, versículo 38, donde él mandó a aquellos judíos en el primer día de Pentecostés, que les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Note usted, la persona también tiene que arrepentirse, y en Romanos 10, versículo 9, habla de una confesión de Jesús como el Hijo de Dios, de Jesús como el Señor de nuestra vida. Entonces, son actos que los tiene que hacer una persona que es razonable y que entiende qué es lo que está haciendo. Entonces, interesante esto es que cuando nosotros vamos a la práctica de estos sacramentos, el sacramento se le aplica a alguien de días de nacido, de meses de nacido, que no tiene la capacidad ni el raciocinio para poder entender qué es el Evangelio, qué es arrepentirse de los pecados, qué es confesar al Señor Jesús como el Señor de la vida. Una persona de meses de edad no puede hacer tal cosa. Ahí es donde nosotros vemos que hay incoherencia con la Biblia, con lo que la Biblia enseña, con la práctica en la realidad o en la vida diaria de esta costumbre o de este mandamiento o de este sacramento. También el hermano ha explicado claramente que no se necesita tal confirmación, porque quien confirma precisamente que nosotros ahora somos hijos de Dios es precisamente el Espíritu Santo, que se nos da después precisamente del bautismo, cuando el apóstol Pedro dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces no necesitamos una confirmación externa de algo que sucede internamente entre Dios
y nosotros. Eso, hermano, para comenzar y dejar totalmente claro cuál es el punto de vista bíblico con respecto a ese punto del bautismo. Así es. Mencionábamos al inicio que, por ejemplo, menciona que para poder obtener la gracia de Dios, pues hay que cumplir con estos sacramentos. Mire que esto es bien interesante porque ¿qué es lo que realmente dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, dice que la gracia de Dios se recibe a través del Evangelio. Eso es lo que dice la Escritura, eso dice el punto de vista bíblico, ¿verdad? No el punto de vista mío, no el punto de vista del hermano Johnny, no el punto de vista de nadie más. Punto de vista bíblico. Dice, por ejemplo, en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios se alcanza obedeciendo el Evangelio y no obedeciendo los 7 sacramentos que menciona la Iglesia Católica. Mire qué interesante. O sea que usted no necesita ni la extrema unción, o sea que usted no necesita bautizar al niño, o sea que usted no necesita ninguno de los 7 sacramentos, porque Pablo está diciendo que la gracia de Dios se alcanza obedeciendo el Evangelio. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo 21, y lo vamos a ir guiando a través de las Escrituras. Dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mire, esto es ver la gracia del Señor. Entonces, ¿qué es ver la gracia del Señor? Es ver cómo las personas se están convirtiendo al Señor, cómo las personas vienen y obedecen el Evangelio. Mire lo que dice el capítulo 13, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios se persevera en ella a través de la obediencia. ¿A través de la obediencia de qué? A través de la obediencia del Evangelio, a través de la obediencia de la palabra del Señor. Ahora, si usted se pone a obedecer algo que no dice la Escritura, pues no puede obtener la gracia de Dios. No puede obtener la gracia de Dios. Entonces quiero que quede bastante claro de que se obtiene la gracia del Señor obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera se obtiene la gracia del Señor, perseverando en su doctrina, perseverando en sus enseñanzas. De esa manera, la gracia del Señor no se obtiene de otra forma. La gracia del Señor no se obtiene siguiendo preceptos humanos. La gracia del Señor no se obtiene siguiendo los 7 sacramentos. La gracia del Señor se obtiene obedeciendo de manera correcta el verdadero Evangelio del Señor. Y quiero ver acá en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Dice lo siguiente. Primera de Pedro 5:12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Ve? El hecho que los hermanos estaban perseverando, el hecho de que los hermanos estaban en la doctrina del Señor, no es una doctrina de hombres, no es una doctrina de demonios, no es nada de eso, sino que estaban en la grey de Cristo. Dice el apóstol Pedro dice, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes están. Esa es la gracia de Dios.
Entonces no es otra cosa. Entonces los que hemos obedecido el Evangelio, los que perseveramos en la iglesia de la cual habla la Biblia, pues sintámonos dichosos, porque estamos en la gracia de Dios. Ahora, si usted no está en la gracia de Dios, pues ahí sí preocúpese. Entonces, porque usted necesita entrar a la gracia de Dios, pero vuelvo a repetir, a la gracia de Dios no se entra siguiendo 7 sacramentos. A la gracia de Dios no se entra obedeciendo lo que dice el sacerdote. A la gracia de Dios se entra obedeciendo el Evangelio, perseverando en la doctrina de Cristo. Ahí, así, de esa manera se entra a la gracia de Dios. Nadie va a recibir la gracia de Dios a través de los sacramentos. ¿Qué opina, hermano Johnny? Interesante, hermano. Dice la palabra del Señor también claramente que nosotros, hermano, pues somos salvos por la gracia del Señor, y esa gracia pues se nos dio completamente cuando nosotros obedecimos el Evangelio. No necesitamos, y ese es el punto clave que hay que dejar claro, hermano, para que el querido hermano que está ahí en su casa ahorita viéndonos entienda de que usted no necesita nada externo. O sea, usted no necesita nada extra de lo que Dios ya estableció para que eso le dé gracia a usted. O sea, usted no necesita de estos sacramentos para que la gracia de Dios venga a través de ellos. No, no es así. La gracia de Dios no viene a través de estos sacramentos, sino que Dios en el Evangelio ya le dio toda la gracia que usted necesita para ser salvo. Usted no necesita más, y menos a través de actos externos que, número uno, no están en la Escritura porque Dios nunca los enseñó, porque Dios de esa manera no da su gracia. El Señor ha salvado por gracia a todos aquellos que han obedecido el Evangelio. Entonces no es por obediencia a sacramentos o algo externo, como bien lo explicamos al principio, actos externos que dan alguna gracia a los participantes de ellos. No, la gracia ya se nos ha sido dada. Es más, la Biblia habla claramente y dice que la gracia vino a través del Señor Jesucristo, y es en Él donde nosotros encontramos la gracia plena. No necesitamos de elementos extras para poder recibir algo que Cristo ya nos dio por completo. Muy bien. ¿Por qué no hablar acerca del sacerdocio bíblico? Es muy importante poder hablar de él. Dice Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6, nos hizo sacerdotes para Dios. Dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Romanos 12:1 dice que el cristiano ofrece su cuerpo al Señor en sacrificio vivo. Hebreos 13, 15 y 16 dice que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre. Dice Filipenses capítulo 4, 15 al 18, parafraseado, dice que la iglesia de Filipos, dice, envió ayuda al apóstol Pablo, y él describe esa ayuda como olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. Y mencionamos esto porque si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces ha escuchado usted que dentro de todo este paquete, pues resulta que hay personas que ofrecen sacrificios al Señor a través del sacerdote? Entonces, que hay personas que ofrecen promesas al Señor para que les cumpla tal cosa, para que les cumpla esto, para que les cumpla aquello. Entonces, pero realmente, ¿será que el cristiano, la persona que ha obedecido a Dios, tiene la necesidad de hacer ese tipo de sacrificios? ¿Será acaso que el cristiano necesita eso? ¿Será que el cristiano necesita caminar de rodillas, andar de rodillas, caminar hasta tal punto, viajar a otro país para pagar un sacrificio, para pagar una promesa al Señor? ¿Será que el cristiano necesita ser sometido a penitencias? Porque lo primero que nos dicen los versículos que estamos leyendo, que dice de que Dios nos hizo sacerdotes, de que nosotros somos sacerdotes para Dios. Entonces, al momento que nosotros obedecemos a Cristo,
y que nosotros hemos sido edificados como piedra viva. Entonces, ¿para qué? Para ofrecer, que somos sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Señor. Eso nos dice la Escritura. Pero lamentablemente hay tantas y tantas cosas que por pura tradición se practican. Es más, yo le voy a decir algo. Lamentablemente el sistema de la Iglesia Católica Romana viene y eleva y exalta a los hombres al nivel de Cristo, al nivel de Dios, y los pone como mediadores para que administren los sacramentos de la gracia a sus seguidores. En pocas palabras, blasfeman contra Cristo, diciendo que el sacerdote es otro Cristo, que el sacerdote es el representante de Cristo. Y mucho cuidado ahí, porque dice la palabra del Señor de que no hay otro mediador. ¿Quiere que lo leamos? Leámoslo, ¿por qué no? Leamos un versículo. Leamos 1 Timoteo 2:5. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Ahí no dice el versículo, hay mediadores, representantes por todo el mundo. No. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? El mediador es Jesucristo. Hay un solo Dios, no hay otro Dios. O sea que si hay un solo Dios, ¿a quién debemos pedir? A ese solo Dios, no. Si hay un solo Dios, ¿con quién debemos hacer pacto? Con ese solo Dios. No hay otro mediador. Dios no lo pone a pagar penitencia. Dios no necesita que usted le prometa algo y se sacrifique para cumplir esa promesa. A Dios no le interesan los sacrificios humanos. Para nada. Los sacrificios que le interesan a Dios son de carácter espiritual. Esos son los sacrificios que le interesan a Dios. Le interesa que usted deje el pecado, que usted deje su vida de corrupción. Eso le interesa al Señor. Que usted se vuelva a Él, que se arrepienta, que cambie su vida. Eso le interesa al Señor. Pero no sirve de nada que usted se sacrifique humanamente hablando si espiritualmente anda mal. No sirve de nada. Sirve más que usted se sacrifique espiritualmente. Y ese sacrificio el Señor sí lo valora, ese sacrificio al Señor sí le agrada. Pero no necesita un mediador más, porque el único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Todos somos sacerdotes, ofreciendo sacrificio al Señor. Bueno, Johnny. Interesante, hermano. Todos somos sacerdotes. Es que la Biblia lo dice. No podemos negar esa realidad. No se puede negar algo que la Escritura dice. El apóstol Pablo lo dejó claramente. En el Israel antiguo, cuando Israel fue rescatado por el Señor de la esclavitud que ellos tenían en Egipto, Dios precisamente quería que ellos fueran un pueblo de sacerdotes y un pueblo de gente santa. No todos fueron así. Después de un acto de idolatría que ellos realizaron después de haber salido de Egipto, cuando crearon el becerro de oro, los hijos de Leví se pusieron de parte de Dios, de parte de Moisés, y ese día se consagraron cuando fueron y pues podemos decir así, de esa manera eliminaron aún a sus propios familiares, y de esa manera se consagraron al Señor, matando a todos aquellos idólatras. Y desde ahí esa tribu se dedicó precisamente al sacerdocio, y hubo en Israel una tribu que se dedicó exclusivamente a presentarse delante del Señor y presentar los sacrificios
que Dios exigía en la ley. Esto es así en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento cambian las cosas. En el Nuevo Testamento el Señor vuelve al principio donde Él desea, y es el anhelo y el deseo de Dios, porque Él lo ha expresado claramente a través del apóstol Pedro, que nos dice a nosotros, a la iglesia del Señor, que todos nosotros somos un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes delante del Señor. Todos nosotros podemos presentar sacrificios vivos, agradables al Señor, sin ser mediadores de nadie, porque la Biblia claramente lo dice, hay un solo mediador. Entonces estas ideas que son bíblicas, estos versículos que enseñan ideas claras, conceptos claros, son los que queremos que usted entienda. O sea, no choque con nosotros, ponga la palabra del Señor en contraposición a la creencia general de que solo un grupo de personas pueden ser sacerdotes. No es cierto. La Biblia dice que todos podemos ser sacerdotes. Entonces, y que no necesita un grupo especial de personas para aplicar la gracia del Señor, tampoco, tal concepto son extraños a las Escrituras. Entonces, muchas veces los sacrificios humanos simple y sencillamente no tienen el poder de controlar el pecado. Yo le puedo decir algo, usted puede caminar de rodillas 10 kilómetros y sus rodillas se pueden lastimar, lacerar, sus rodillas pueden sangrar, pero eso no tiene ningún poder contra el pecado, porque lo único que hace que uno luche contra el pecado, contra la tentación, es que nosotros orad y velad para que no caigas en tentación. La Biblia también habla de ser llenos de la palabra de Cristo. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Es la palabra, es la oración la que hace que usted se fortalezca espiritualmente. No caminar de rodillas. Usted puede caminar de rodillas, como le digo, de varios kilómetros, y eso no lo va a ayudar espiritualmente. Eso no es ningún sacrificio que al Señor le agrada. Al Señor le agrada que usted cambie, que usted sea un buen esposo, que usted sea un buen hijo, que usted sea un buen trabajador, que usted lo represente a Él delante de un mundo lleno de tinieblas y lleno de pecado, que usted brille como una luz en el mundo. Eso es lo que Dios desea de usted. No otro tipo de cosas que a la larga no tienen ningún valor para el Señor, sino que simple y sencillamente son mandamientos de hombre. Le animamos sinceramente y de todo corazón que usted pueda entender lo que las Escrituras dicen. Todos somos sacerdotes, no solo un grupo, todos nosotros. El Señor lo ha dicho claramente, vosotros sois un real sacerdocio, y eso debemos entenderlo, porque eso es lo que somos realmente en la iglesia del Señor. Así es. Sí, hermano, así es. Hay tantas cosas que enseña, ¿verdad? Entonces que necesitamos explicar y corregir a través de las Escrituras. Por ejemplo, enseñan que Cristo instituyó los sacramentos que ya mencionábamos, y no solo eso, y que los apóstoles y los ancianos los administraban. Es más, dicen que los obispos católicos son los sucesores de los apóstoles. Evidencia de eso es que dicen que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿verdad? Entonces, y que los ancianos eran sacerdotes. Realmente es interesante porque los ancianos como tal no eran sacerdotes. La palabra presbítero no tiene nada que ver con sacerdote. Entonces se atreven a usar mal la escritura, ¿verdad? Entonces y tratar de dar apoyo bíblico a esas enseñanzas humanas. Por ejemplo, un versículo que citan para justificar esto es 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire qué bonito que se escucha. El versículo está bonito. El problema es la interpretación que se le da.
Porque como el versículo dice que somos embajadores, pues resulta de que se cree o piensan de que embajadores significa sacerdote y embajador no significa sacerdote. Lo que nos está diciendo la Escritura es que somos inspirados y guiados por el Espíritu Santo, por la enseñanza apostólica de Dios. Pero no nos está diciendo ahí la Escritura, ustedes son los encargados, ahora no, ustedes son los sacerdotes. No, no nos está diciendo eso. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que es la interpretación bíblica. Entonces, y otros versículos bíblicos que pueden usar para tratar de justificar, ¿verdad?, sus enseñanzas. Entonces, por ejemplo, ellos afirman de que los apóstoles atan y desatan en la tierra. Entonces, que eso mismo será atado y desatado en el cielo. Entonces, y por eso ellos se creen legisladores bajo su propio criterio. Entonces, que ellos pueden atar y desatar lo que ellos quieran. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado, porque es bien interesante, porque si usted se pone a pensar, los apóstoles no podían perdonar pecados. ¿Cómo es eso? ¿No podían los apóstoles perdonar pecados? Entonces, y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se hacía entonces para el perdón de pecados? Bueno, si usted revisa minuciosamente, ninguno de los apóstoles perdona pecados. El único que perdona pecados es Cristo Jesús. Entonces, y la forma como se perdonan los pecados hoy en día, a través de la Escritura, no es otra forma que la forma correcta, que es a través del bautismo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 37. Al oír esto, el versículo 28 primeramente. Dice, me hiciste conocer, dice, los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pero dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí viene la respuesta del 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que los pecados les sean perdonados. O sea que los apóstoles no andaban por ahí diciendo, yo te perdono los pecados. O mire, si usted quiere que se le perdone tal pecado, haga tantos rezos, haga tanto esto, asista a tantas misas, haga tal cosa, sacrifíquese de esta manera. No. La única forma que mencionaban los apóstoles para perdonar pecados era a través del arrepentimiento y el bautismo. No podemos encontrar otra forma en la Escritura. No encontramos a Pedro diciendo, yo, Pedro, te perdono los pecados y haz tal cosa. No, no lo encontramos de esa forma. Encontramos al mismo Pedro diciendo lo siguiente, arrepiéntanse y se bautizan cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que los pecados les sean perdonados y para que reciban al Espíritu Santo. Nunca ningún apóstol dijo, yo te absuelto de tu pecado. Entonces, como viene y lo hace el clero romano, entonces blasfemando contra Dios. Entonces, el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, Cristo lo hizo aquí en la tierra, pero porque Él es Dios. Nosotros como seres humanos no podemos perdonar pecados. Ningún sacerdote, ningún papa puede perdonar pecados. ¿Qué opina, hermano John? Es interesante, hermano, porque Marcos capítulo 2, versículo 7, nos dice, la Biblia en la palabra dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esto se da en un contexto cuando al Señor le llevaron un paralítico. El Señor se encontraba en la casa de Pedro. Estas personas rompen el techo, bajan el paralítico, lo ponen cerca del Señor, y el Señor le dice algo bien interesante al paralítico. Le dice, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2 versículo 5. Entonces, cuando él le dijo que tus pecados son perdonados, estaban ahí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué este habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos no estaban diciendo una mentira, ellos estaban diciendo una verdad.
Solo Dios puede perdonar pecados. Por eso Jesús le dijo a este paralítico que los pecados de él le eran perdonados, porque Jesús es Dios también. Entonces es bien interesante esto, porque no vemos en la Escritura ningún ejemplo que hombres o los apóstoles o hombres inspirados por Dios se atribuyeran a sí mismos la capacidad de perdonarle a otros sus pecados. Lo que puede hacer uno es perdonarle a otro las ofensas que le pueden hacer a uno. Por ejemplo, si alguien me ofende a mí, entonces yo lo puedo perdonar. Le digo, no, pues la ofensa que usted me hizo, yo se la perdono, no hay ningún problema en eso. Podemos seguir siendo amigos, siendo hermanos, cualquier otra cosa, y no pasa nada. O sea, borrón y cuenta nueva, yo le perdono eso. También yo puedo ir donde alguien y decirle, perdóneme si yo le he ofendido, perdóneme si yo le he causado mal o y he dicho algo que a usted no le ha agradado, pues yo le pido perdón y les pido disculpas. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Usted me puede perdonar, pero es muy diferente a perdonar una ofensa, a decirle que yo tengo la capacidad de poderle perdonar los pecados a alguien. Ningún hombre tiene tal capacidad. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Y eso queda totalmente claro en las Escrituras. Es bien interesante porque este concepto de atar y desatar, hermano, tal vez si tenemos la oportunidad de más adelante poderlo explicar más profundamente qué significa este concepto bíblico de atar o desatar, porque muchos dicen que solo Pedro tenía esto, pero no, nosotros creemos que todos los apóstoles tenían la capacidad de atar y desatar, y esto significa la capacidad de poder permitir ciertas cosas, de no permitir otras cosas, pero no precisamente el concepto de poder ellos perdonar pecados, porque tal cosa solo Dios lo puede hacer según las Escrituras. Entonces yo creo que en ese punto, hermano, queda totalmente claro de que nosotros como hombres, y ningún hombre puede perdonar los pecados, excepto solo Dios. Solo Dios lo puede hacer. Es más, la Biblia habla claramente y enfáticamente que quien perdona nuestras iniquidades, quien perdona nuestra maldad, es el Señor, y nunca se ha referido a que un hombre es el que perdona nuestros pecados. Así es. Pues que es bien interesante, ¿va? Porque los hermanos de la iglesia primitiva no decían, gracias a Pedro mis pecados fueron perdonados, o gracias a Pablo mis pecados fueron perdonados, sino que siempre ellos decían que era por gracia de Cristo que ellos habían sido rescatados, trasladados de las tinieblas a la luz, no por los hombres, sino por Cristo. Entonces ahí queda claro el punto, hermano. Me gustaría recalcar un poquito más el hecho de que los apóstoles no tuvieron sucesores, para nada, ningún sucesor. Entonces, sino que más bien Jesucristo les hacía una promesa. Dice en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No tenían sucesores para nada en la regeneración. Pero hay un versículo, por ejemplo, si pudiéramos agregar Hechos 12, 1 y 2, donde matan a uno de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, y no se le busca sucesor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y hasta ahí llega el versículo. No dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y la iglesia le buscó sucesores, y alguien sucedió a Jacobo. No dice eso. Simplemente lo mató. Y después, pues, metieron preso a Pedro. Entonces, los apóstoles de Jesucristo no tenían sucesores. No necesitan sucesores, nunca han necesitado sucesores. Comenzando con el versículo que leíamos, diciendo que los apóstoles ocuparían sus tronos a fin de juzgar al mundo, del mundo espiritual. Entonces, hasta ahí nomás, los apóstoles no necesitan ningún tipo de sucesor. El gobierno de la iglesia, para ir finalizando,
Miren, los ancianos, cada iglesia en el primer siglo se regía por ancianos. Cada iglesia debe de tener sus propios ancianos. O sea, de que no es de que existen tantos ancianos para todas las iglesias, no, sino de que cada iglesia debería de tener sus propios ancianos. Cada iglesia tenía sus propios ancianos, y ya aclaramos anteriormente que anciano no es sacerdote. Entonces ya aclaramos eso. Entonces, el gobierno como tal de la iglesia no enseña de que existían cardenales, no enseña de que existían sacerdotes, no enseña de que existía el Papa, no enseña nada de eso, sino que lo que dice la Escritura claramente es que se establecían ancianos y diáconos en cada congregación, hasta ahí nomás. Pablo dice que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire qué barbaridad. Entonces aquí no dice de que Cristo, Pablo no está diciendo de que Cristo constituyó el Papa. Pablo no está diciendo de que Cristo constituyó sucesores de los apóstoles. Pablo no está diciendo de que Cristo constituyó sacerdotes. Pablo no está diciendo de que Cristo constituyó cardenales. Pablo no está diciendo de que Cristo constituyó arzobispos. No, no está diciendo eso. Se lo vuelvo a leer. Dice que constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y por qué lo constituyó? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues si ahí está todo completo ya. Ya no necesita un rango más. No necesita sucesor de este, no necesita sucesor de aquel, no necesita un rango más alto que sea el Papa. No, no necesita nada de eso. Dice, con esto que instituyó Cristo, esto lo constituyó, dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de la obra de los santos, para eso lo constituyó. Si los ancianos hubiesen sido sacerdotes, ahí los hubiesen metido en el paquete. Por lo tanto, este tipo de prácticas no son prácticas correctas, no son prácticas que dice la Escritura, sino que son prácticas contrarias a lo que dice la Escritura. Entonces, los apóstoles no necesitan sucesores. Una iglesia lo que necesita es organizarse bíblicamente. Que existan ancianos, por supuesto que deben de existir ancianos, que existan evangelistas, que existan maestros, por supuesto que sí, que existan diáconos, por supuesto que sí, pero hasta ahí nomás, de ahí nada más, de ahí absolutamente no se le puede agregar nada, no se le puede agregar ningún otro tipo de sistema de gobierno. Porque o ese sistema de gobierno es de hombre, o ese sistema de gobierno es de demonios, pero de Cristo no puede ser otro sistema de gobierno que el que dice la Escritura. El tema es bastante extenso, ¿verdad? Entonces, pero si me tocara decir algo para finalizar, entonces según el Nuevo Testamento, la función de los ancianos, pues resulta de que es apacentar la grey de Cristo, supervisar el rebaño, protegiéndolo de lobos rapaces. Eso es la función que nos dice la Escritura. Entonces, mire qué interesante. ¿Puede el anciano perdonar pecados? No, no puede. Solo Cristo, solo Dios puede. ¿Puede el anciano poner una penitencia para que los pecados se le vayan? No, tampoco. No se le puso para eso. Se le puso para apacentar la iglesia del Señor, para proteger el rebaño de lobos rapaces, para hacer la función de pastores. Para eso se le puso. No se le puso para otra cosa. Hermano Johnny, lo dejo con las palabras finales.
Mira, hermano, solo aclarar un punto interesante aquí, ya para ir terminando. Lo que usted dice con respecto a que los apóstoles no tuvieron sucesión es cierto, pero usted me podría pensar y decir a mí, no, pero están mintiendo porque Judas sí tuvo un sucesor. Y la verdad que sí lo tuvo porque había que cumplirse una profecía que había de él que dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otros oficios. Es cierto, cuando Judas, o sea, él murió, entonces Judas tuvo un hermano, Matías, que fue quien lo sustituyó a Judas para que se completara otra vez el número de los 12 apóstoles. En ese sentido, podemos decir que Judas tuvo un sucesor o alguien que lo suplantó. En lugar de Judas quedó entonces Matías, pero ya después de eso no vemos que después Matías tuvo, después de que Matías murió, pusieron a otro en lugar de Matías, o cuando Pedro murió, pusieron otro en lugar de Pedro, o cuando Pablo murió, pusieron otro en lugar de Pablo. Esa sucesión realmente no existe, no existe en la Biblia. La lista de que supuestamente después de Pedro vino Lino y después otro, esa lista no es tan real, no es algo que se pueda verificar, sino que más bien es algo que tiene muchas dudas, muchas áreas oscuras, donde realmente no hay certeza ni seguridad de que las cosas hayan sido así. Entonces realmente los apóstoles no tuvieron sucesores, los apóstoles murieron y después de ellos siguieron otros hermanos. Las iglesias se organizaban bíblicamente, como bien lo ha explicado el hermano, cuando establecían un gobierno, donde el gobierno de la iglesia estaba organizado o estaba basado en los ancianos, en los presbíteros, en los obispos que nosotros lo llamamos bíblicamente. Entonces ellos se encargaron de apacentar la iglesia del Señor, y como bien lo ha dicho el hermano, estos ancianos no tenían ni la capacidad de poder penitencias, ni la capacidad de perdonar pecados, ni todo un montón de cosas que hoy se les atribuyen. Tal cosas pues son extrañas a las escrituras, tales funciones, tales dones o tales aspectos que ellos poseen hoy no están registrados en las páginas del Nuevo Testamento. Por eso nosotros tratamos de basarnos bíblicamente en todo lo que la Escritura enseña, y de una u otra manera tajantemente rechazamos todo aquello que está en contra de lo que los hermanos de la iglesia del primer siglo realizaban, porque creemos nosotros que de una u otra manera este es el plan perfecto del Señor para la iglesia y no el que se inventó o se desarrolló en siglos posteriores, porque nosotros creemos que esto más bien es parte de la apostasía, de cómo la iglesia se apartó del plan original, del patrón bíblico original, y apartaron del oído la verdad y se volvieron a las fábulas y a los cuentos, y eso es lo que se ha transmitido de generación en generación, y lastimosamente pues se perdió esa doctrina de los apóstoles, donde muy poca gente hoy está dispuesta a obedecer. Nosotros por eso le hacemos un llamado a que usted someta a las escrituras sus doctrinas, y que usted a través de la Biblia pueda conocer cuál es el camino que el Señor le está trazando para su bien espiritual. Debido a que el tiempo se nos ha acabado, damos gracias al Señor porque Él nos permite nuevamente haber traído otro estudio bíblico, y esperamos el próximo domingo, si Él lo permite, traer un nuevo estudio para que usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Nuestras congregaciones están ubicadas en el barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos. Nos reunimos los martes y los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Si nos visita, será un placer atenderle y recibirle en nuestras congregaciones. Y en la Colonia Mata, los días miércoles y los días viernes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. La iglesia en la Colonia Mata se encuentra del tanque donde se recolecta el agua una cuadra hacia abajo. Entonces usted ahí encontrará la iglesia del Señor, y usted ahí podrá reunirse los días viernes y los días miércoles y los días domingos a las 9 de la mañana. Así que después de haberles hecho la invitación, como siempre lo hacemos cada domingo, le deseamos que tenga una excelente semana, que el Señor lo bendiga, cuídese, usted es muy valioso, usted es muy importante para el Señor, para su familia, para nuestro país. Cuídese, ande en buenos pasos, que el Señor bendiga su vida, que bendiga su trabajo,
que bendiga a su familia, que lo bendiga a usted todo y que su alma prospere. Eso es lo que nosotros le deseamos a usted y lo esperamos el próximo domingo, si el Señor nos presta vida, con un nuevo tema. Ha sido un placer y lo esperamos ver pronto. Que el Señor me lo bendiga a todos. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz. Y